Silver Spoon se despertó sintiéndose aturdida. Sus sentidos todavía eran borrosos por lo que fuera que habían colocado en las tazas. Era vagamente consciente de que se encontraba en una sala circular bien iluminada, con una gran cantidad de objetos metálicos que emitían reflejos de luz por todas partes. Trató de mover la cabeza, pero descubrió, para su conmoción y sorpresa, que no podía. El pánico repentino le ayudó a aclarar sus sentidos en cuestión de segundos, y su visión regresó rápidamente. El miedo se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que no podía mover las patas, excepto su pata delantera izquierda, que ella podía mover ligeramente. Sentía como si unas abrazaderas metálicas la tuvieran anclada al suelo y algo similar la obligaba a mantener los ojos abiertos. El sabor del hierro llenaba su boca, ya que estaba siendo mantenida abierta por algún tipo de cilindro. Su lengua reposaba en el interior del cilindro y podía moverla libremente, un hecho que ella aprovechó para explorar el interior. No era sólido, se sentía más como un armazón que tenía una forma cilíndrica básica, pero ella no podía morderlo ni escupirlo, no importaba lo mucho que lo intentara. Las tentativas de mover su cuerpo resultaron inútiles, además de las abrazaderas que apresaban sus cascos y lo que sea que estuviera manteniendo su cabeza en su sitio. Algo alrededor de su cintura tiraba de ella hacia arriba, por lo que no podía echarse hacia atrás tampoco. Comprendiendo que no podía salir de esta situación por su cuenta, observó los alrededores de la habitación lo mejor que pudo. Lo primero que notó fue una máquina grotesca, un desastre de brazos metálicos, ruedas y varias herramientas se extendían desde un cuadrado negro central. Parecía ser que estaba sobre rieles, y Silver vio que algunos de estos rieles se dirigían hacia ella también, pero no podía mirar hacia abajo para saber dónde terminaban. Como ella no fue capaz de determinar el uso o la función de la máquina, rápidamente perdió el interés. Fue entonces cuando por fin vio a Diamond Tiara, a pocos metros a la derecha de la máquina y atrapada de la misma forma que ella. Es decir, sus cascos estaban unidos a la tierra con abrazaderas de metal y tenía una banda de cuero alrededor de su cintura, que a su vez estaba enganchada al techo con cadenas. No llevaba puesto su disfraz, lo que hizo darse cuenta a Silver que ella tampoco podía sentir el suyo sobre su cuerpo. Además de todo eso, había una pared de cristal rodeando a Tiara, dejando a la potrilla en el centro del cilindro de cristal. Parecía que toda la estructura era mantenida en su lugar por un par de cadenas conectadas a la parte superior de la pared de vidrio, ya que ésta solo estaba a mitad de camino de tocar el techo. Spoon también vio varios tubos y mangueras en la apertura del cilindro, pero nada parecía estar saliendo de ellos, por ahora. La cabeza de Tiara se movió para mirar en la dirección de la potrilla gris, y unas abrazaderas metálicas extrañas mantenían sus ojos abiertos. Sin embargo, ella no parecía tener nada en su boca, y Silver Spoon no creía que ella estuviera despierta todavía. Los ojos de Spoon lentamente comenzaron a arder, pero antes de que esa sensación se volviera insoportable, algún tipo de líquido goteó sobre sus ojos humedeciéndolos. Silver se estremeció al pensar las razones que alguien podría tener para atarla a un dispositivo tan complejo, pero se las arregló para mantener la calma. Era posible que accidentalmente hayan sido envenenadas y esto fuera un centro médico de alta tecnología después de todo. Ella no lo creía, pero ese pensamiento le impidió gritar. Ese pensamiento y también la cosa en su boca. En ese momento Diamond Tiara despertó y ella no parecía poseer el carácter tranquilo de Silver Spoon. Inmediatamente gritó cuando descubrió que estaba inmovilizada en un recipiente gigante de vidrio, hasta que sus ojos se posaron en la potrilla gris a pocos metros de distancia. Silver Spoon, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Sácame de aquí. Silver Spoon trató de responder, pero su respuesta fueron balbuceos inentendibles. No era de mucha utilidad para Diamond. Puedo ver que finalmente despertaron, dijo una voz tranquila acompañada por pasos. Sherry Lee entró en la habitación. Diamond inmediatamente empezó a clamar por ayuda, pero Sherry Lee no le prestó atención. Ella parecía mucho más interesada en Spoon y la máquina en el centro. Muy bien, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Dijo mientras caminaba entre las dos potrillas.
tiró hacia abajo una palanca en el lado derecho de la máquina. Mientras ésta cobraba vida, aparecieron pequeñas luces parpadeantes a su alrededor, mientras los brazos metálicos bajaban y se posicionaban en su lugar. Sherry Lee se acercó a la potrilla gris, que ahora estaba positivamente aterrorizada, y le susurró al oído: No tienes idea de lo mucho que he investigado y medido para atraparte aquí. Pero, como ves, tengo todo correcto. La potranca, confundida entre sus balbuceos, trató de preguntar qué es lo que quería decir con esto, pero Sherry Lee simplemente sacudió la cabeza y sonrió mientras retrocedía unos pasos. Ah, y como tienes una de tus patas liberada, debes encontrar un botón. Solo tienes que pulsarlo si has tenido suficiente. Pero te lo advierto, a tu amiga no le va a gustar, dijo Sherry Lee, riendo como una niña al final de la frase. Spoon trató de seguir a su maestra con la mirada, sintiéndose muy confundida y aterrorizada a la vez, pero Sherry Lee desapareció rápidamente de su estrecho campo de visión. Su atención fue de repente captada por el extraño aparato en el centro de la habitación, que ya comenzaba a acercarse a ella. Al principio, la potrilla plateada lo miraba con asombro, hasta que vio que uno de los brazos robóticos levantaba una aguja de metal hasta la misma altura de su ojo izquierdo, manteniéndola en esa posición mientras avanzaba. Si sus párpados ya no estuvieran artificialmente abiertos, sus ojos se hubieran agrandado por el miedo cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder. Ella rogó escupiendo saliva además de las palabras inteligibles. Ella vio la punta de la aguja lentamente acercarse a ella mientras trataba de liberarse de sus ataduras. Llegó a la misma conclusión de antes: nunca podría liberarse por sí misma. Exprimió su cerebro para pensar cómo salir mientras empezaba a entrar en pánico, hasta que de repente recordó las palabras de Sherry Lee. Ella movió un poco su pata izquierda y por supuesto sintió un punto levemente elevado sobre el suelo: el botón. Sin dudarlo lo presionó y la aguja se detuvo apenas a 5 centímetros de su cara. Ella suspiró de alivio. Había sido mucho más fácil de lo que esperaba. Tal vez era una prueba. Pero ella nunca llegó a terminar su tren de pensamientos. El grito aterrador de Diamond Tiara perforó sus tímpanos. Mirando más allá de la máquina con su ojo derecho, Spoon centró su mirada en el tanque de vidrio donde su amiga estaba. Alguna clase de líquido claro ahora se vertía en el tanque por varios tubos y mangueras en los laterales, y se estaba extendiendo lentamente por el suelo. Silver Spoon rápidamente realizó una conexión entre ella pulsando el botón, la parada de la máquina y el líquido que comenzaba a llenar el tanque, pero comparando eso con la pérdida de su ojo, pensó que Diamond podía soportar mojarse por un tiempo. La potrilla de color rosa no parecía estar de acuerdo, ya que gritaba con miedo. Spoon, ayúdame, sácame de aquí. Spoon rodó los ojos lo mejor que pudo ante eso. ¿Qué podía hacer para ayudar de todas formas? El nivel de agua en el tanque siguió aumentando, y cuando finalmente alcanzó un nivel lo suficientemente alto para tocar la parte inferior de las patas de Diamond, Silver Spoon se dio cuenta de su error. Ella vio con horror cómo su amiga gritaba de dolor. Una nube de sangre roja se difuminó en el líquido claro mientras éste devoraba la carne de la potrilla. Spoon había confundido con agua lo que obviamente era ácido, y era una apuesta segura que Diamond lo había olido hace años. El líquido corrosivo continuó vertiéndose en el tanque de vidrio. Pedazos de carne ya eran visibles por encima de los cascos de Diamond mientras seguía sumergiéndose. El blanco del hueso se hizo visible rápidamente y Tiara gritó y suplicó a Sherry Lee o Spoon o algún pony que haga que esto se detenga. ¿Te gusta? Usan eso para limpiar cadáveres. Ya sabes, para conseguir algunos lindos esqueletos y mostrarlos en el aula. Silver oyó decir a su maestra detrás de ella. A regañadientes miró la aguja todavía suspendida en el aire delante de ella, y luego respiró hondo. Haciendo acopio de todo su coraje y con lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos, lentamente deslizó su casco fuera del botón. Al instante la máquina cobró vida de nuevo, y el flujo de ácido en el tanque se detuvo. Diamond Tiara gritó desgarradoramente por un tiempo largo, antes de limitarse a sollozar.
mientras el último trozo de carne que tocaba el líquido voraz se derretía hasta los huesos. Ella tenía el hueso descubierto hasta 2 centímetros por encima de su casco, y un pequeño chorro de sangre fluía desde el muñón pelado y desfigurado hasta caer en el ácido. Las nubes escarlatas que flotaban en el corrosivo líquido se desvanecieron rápidamente. Al parecer, la sangre no era más resistente a la corrosión que la carne de Damon Tiara. Los labios de Spoon temblaban mientras la aguja se acercaba a su ojo, abarcando cada vez más su campo de visión. Entonces, después de lo que parecía una eternidad, finalmente llegó a su destino. La potrilla plateada sintió que la presión aumentaba en su ojo por unos segundos antes de que la aguja lo penetrara y el dolor explotó dentro de su cabeza. Ella dejó escapar un grito confuso e ininteligible cuando los receptores de dolor, que ella nunca pensó que existían, bombardearon su mente con señales de advertencia, diciéndole que algo estaba mal, sin saber o preocuparse por el hecho de que ella era incapaz de hacer nada al respecto. Al lado izquierdo de su visión primero se volvió de color rojo y de repente se apagó. La mitad del mundo se oscureció para siempre. Silver Spoon olvidó momentáneamente su dolor mientras se preguntaba por qué nunca se había dado cuenta de la importancia de su visión hasta ese momento. La agonía una vez más se apoderó de ella cuando 2 pequeños ganchos surgieron de la punta de la aguja, anclándose en su globo ocular. La aguja comenzó a girar y Silver casi vomitó allí mismo cuando sintió que su ojo giraba también. Sus gritos roncos resonaron por la habitación mientras el dispositivo giraba su apéndice más y más rápido, estrujando sus nervios ópticos como un niño aburrido haría con un trozo de cuerda. La sobrecarga sensorial fue más de lo que la potrilla podía soportar y la vergüenza se añadió a su tormento, ya que perdió el control de su vejiga. La aguja de repente retrocedió, llevando su ojo consigo. Ella sintió la sangre caliente recorrer su mejilla. Quería gritar y cubrir con un casco su ahora cuenca vacía, pero su estómago protestaba tanto que ella necesitaba toda su fuerza de voluntad para no vomitar sobre sí misma. E incluso su pata izquierda estaba demasiado lejos para cumplir esa función. Ella jadeaba pesadamente dentro del cilindro de metal mientras el sudor resbalaba por su cuerpo y la máquina se retiró un poco, levantando en el aire su ojo ensartado que alguna vez perteneció a ella como un trofeo. En ese momento, Silver Spoon notó que Damon Tiara estaba mirándola por el rabillo del ojo, y su amiga parecía estar más mal del estómago que ella misma, pero la potrilla plateada observó otra emoción en los ojos de la potrilla rosada. La esperanza y el agradecimiento. Se recordó que su sufrimiento podía salvar a su amiga. Tal vez Shirley dejaría ir a Tiara si ella perseveraba. Ella construyó una fortaleza de voluntad que se derritió como el hielo ante el sol cuando vio a la máquina acercarse una vez más. Había sustituido el brazo con la aguja por uno con 4 cuchillas afiladas que se unían en las puntas formando una especie de taladro. El artilugio amenazante comenzó a girar a una alta velocidad, acompañado por ruido sordo de zumbido, mientras se acercaba cada vez más. A Silver Spoon no le tomó mucho tiempo averiguar que no estaba dirigido a su ojo restante. Aún con un solo ojo, ella encontró difícil determinar su trayectoria. De repente tragó saliva lo mejor que pudo, ya que cayó en la cuenta, y la función que tenía el cilindro en su boca se volvió escalofriantemente clara. Ella dudó por un momento, pero justo antes de que las cuchillas entraran a su boca, ella presionó el botón de nuevo. Al instante se pudo oír el grito de Damon cuando los primeros chorros fluyeron por las tuberías, elevando el nivel de virulencia lo suficiente para ponerse en contacto con la suave y tierna carne, comenzando nuevamente el sufrimiento de la potrilla rosa. Damon Tiara exclamaba gritando el nombre de Silver Spoon una y otra vez, al parecer con demasiado dolor como para pensar algo mejor. Silver Spoon lloró lágrimas limpias por su ojo derecho y lágrimas sangrientas por su cuenca vacía mientras sollozaba. Ella se odiaba a sí misma por su propia cobardía, pero mientras la carne de Damon era lentamente consumida por el agente corrosivo, se hizo evidente que Shirley tenía algunos trucos bajo su manga.
Un fuerte ruido anunció la llegada de 4 pequeñas pero pesadas bolas que entraron rodando a través de las tuberías que aún no habían sido utilizadas. Cayeron en picada sobre el baño de ácido. El líquido engañosamente inocente salpicó por todas partes, lloviendo sobre la potrilla con melena púrpura y blanca. Pequeñas gotas caían sobre su espalda, fundiendo agujeros en su pelaje y piel, dejando diminutos cráteres sangrientos como una especie de parodia grotesca del paisaje lunar. Al mismo tiempo, una ola grande de ácido se estrelló en su flanco derecho. Su cutie mark se derritió cuando el líquido cayó sobre ella. Ampollas con sangre hirviendo se presentaban en los bordes de las heridas. Al instante sintió una sensación de ardor extrema en su hombro izquierdo, pero lo peor fue la salpicadura que la golpeó justo en la cara. Ella chilló como un alma en pena cuando la cosa quemó su mejilla derecha, dejando al descubierto los músculos y los huesos blancos y ofreciendo una vista al interior de su boca. En cuestión de minutos, su apariencia cambió de ser una potrilla tierna a un monstruo, con la mitad de su rostro faltante y el resto de su cuerpo cubierto de ampollas con sangre, cráteres y llagas. Ella no lucía muy diferente a un zombi. Además de eso, el ácido había continuado derritiendo la carne de sus patas hasta llegar justo por debajo de las rodillas. Silver Spoon no pudo soportarlo más y retiró su pata del botón, decidida a no presionarlo nunca más, por mucho que le costara. Ella tragó su miedo cuando las cuchillas comenzaron a girar de nuevo y se le acercaron. Le había gustado el nombre de su personaje en la obra, Silver Tongue, ya que esa era exactamente la forma en que se veía a sí misma. Ella siempre había pensado que tenía un don, usar las palabras para conseguir sus objetivos, y que tal vez podría llegar muy lejos en el negocio de la diplomacia, o algo así algún día. Ella creía que probablemente Shirley supiera esto también, y no dudaba que todo esto era una especie de broma de mal gusto. Ella no podía entender las razones o motivaciones de su maestra, y en tan solo unos segundos no sería capaz de preguntarle. Ella intentó gritar, pero ninguna respuesta llegó cuando las cuchillas pasaron por sus labios. Una tormenta de cortes y rajaduras cayó sobre la punta de su lengua cuando las cuchillas la arrancaron. La sangre caliente llenó su boca, se metió por su garganta y goteaba por su barbilla mientras trataba de gritar, pero solo logró producir un ruido de gorgoteo húmedo y asqueroso. Su cuerpo se estremeció y su ojo restante giraba dentro de su cabeza, mientras las cuchillas continuaban su trabajo sangriento. Avanzaban lentamente y para Spoon parecían ir más lento aún, mientras ella experimentaba un dolor de tal magnitud que la pérdida de su ojo palidecía en comparación. Poco a poco su lengua quedó destrozada y el resto de ella se sacudía salvajemente mientras Silver trataba de mantenerla fuera de alcance. Pero las cuchillas estaban en todas partes. De repente la máquina se detuvo y retrocedió, llevando carne picada compuesta con cada pequeño trozo de la lengua de Silver. Las cuchillas ardientes que habían hurgado en su boca dejaron tras de sí un intenso pero monótono dolor, que era interrumpido por una sensación pulsante que sentía en el lugar donde antes estaba su lengua. Incluso en su estado de aturdimiento y enfermedad, ella sintió la necesidad aguda de respirar, ya que la sangre que se había acumulado en su garganta amenazaba con ahogarla. Con una tos seca y una oleada de energía que nació de la desesperación, se las arregló para expulsar la sangre de su garganta, derramándola fuera de su boca y cayendo sobre su cuerpo como una cascada. Con una sensación punzante en su cuenca vacía y pulsaciones en su boca, Spoon apenas podía pensar con claridad. Era como si el dolor se hubiera convertido en una única realidad y bloqueado todo lo demás. Intentó hablar, pero podía producir solamente un sonido gutural, que le hacían sentir envidia por los gemidos y sollozos constantes de Diamond, que todavía era capaz de registrar conscientemente. Shirley notó la falta de resistencia de Silver y estaba totalmente decepcionada. Claro, el llanto y los sonidos que hacía eran divertidos, pero no era exactamente lo que ella había esperado. Scutalo había luchado mejor que eso. Se acercó a la máquina y la apagó. Caminó hacia un lado de la habitación para recoger una pequeña bolsa de herramientas que había dejado allí, por si acaso. No importaba lo bien que había calibrado todas esas máquinas, Shirley no albergaba ilusiones.
Cuando por fin llegó el momento, solo podía confiar en ella misma para realizar bien el trabajo. Ella sacó un martillo y un cincel y los colocó al lado de una semiconsciente Silver Spoon. En ausencia de dedos, como los que tenían los grifos, los ponis tuvieron que encontrar una forma diferente para mantener el cincel en su lugar mientras sostenían el martillo. Típicamente, un cincel y un zapato para trabajar estaban hechos de manera tal que la parte más gruesa del cincel donde golpeaba el martillo no podía pasar a través del agujero. Cheryl se colocó el zapato pesado y metió el cincel a través del agujero con sus dientes, antes de agarrar el martillo de la misma manera. Ella posicionó el cincel con cuidado, apuntando justo por encima del casco derecho de la potrilla, debajo de la abrazadera metálica que sostenía la pata derecha en su lugar. Con una gran oscilación ella bajó el martillo, clavando la punta del cincel en la pata de la potra, por encima de la pezuña. Silver Spoon, que hasta ese momento había estado nadando con apatía en un mar de dolor, de repente dejó escapar un grito, ilegible por cierto, y perforante también, mientras su ojo restante se agrandaba. Más de su sangre comenzó a derramarse por el suelo, y Shirley sonrió lo mejor que pudo mientras aferraba el martillo. El punto justo por encima del casco era uno de los lugares más sensibles en el cuerpo de un pony. Esa era la razón de que estuviera protegido por una pezuña. Ella levantó el martillo y golpeó una y otra vez, clavando más la delgada vara metálica con cada golpe. Los aullidos y gritos de la potrilla la excitaban más y más, y ella comenzó a tener problemas para mantener el martillo en su boca porque su cuerpo temblaba. Con un último golpe poderoso, la punta del cincel de repente emergió del otro lado del casco de la potrilla, mientras la pobre gemía de dolor y su sangre manchaba el suelo en varios lugares. Con una ráfaga de inspiración, Shirley balanceó el martillo de nuevo. Esta vez no tenía como objetivo la parte gruesa, sino simplemente el otro lado del cincel que estaba horizontal a la pata de la potrilla. El golpe empujó el cincel hacia abajo contra el casco, ya que ahora no estaba adherido a la pata por el medio, simplemente se lo rompió, dejando solo un muñón sangriento con algunos fragmentos dispersos de casco todavía adherido. La potrilla dejó escapar un gorgoteo de dolor mientras su ojo giraba en su cuenca, y de repente se quedó en silencio. Shirley frunció el ceño mientras soltaba el martillo y posicionó su cabeza a la misma altura que la de Spoon. La desgraciada se había desmayado. «Oh, vamos, no ahora». Estaba empezando a ponerse divertido. Gritó con frustración mientras balanceaba un casco frente a la cabeza de la potrilla y la golpeó en la cara. No recibió la más mínima respuesta y la yegua de color fucsia suspiró. Rápidamente comenzó a deshacer las ataduras que sujetaban a Silver Spoon. La potrilla cayó sobre un charco de su propia sangre mientras desataba las últimas. Shirley agarró a la potrilla por su melena y comenzó a arrastrarla hacia el otro lado de la habitación, dejando un amplio rastro rojo detrás de la víctima. Una parte del suelo estaba ligeramente baja allí, dejando una pequeña fosa circular en el suelo, que había estado fuera del campo de visión de las potrillas hasta ahora. Despreocupadamente arrojó a la potra en el círculo, sin importarle de qué forma aterrizaba. Ella cayó al suelo en una parte irregular en el centro, y allí permaneció inmóvil, excepto por el ligero movimiento de su pecho con cada respiración. Shirley luego se dirigió hacia el tanque de vidrio, mirando directamente a los ojos de Diamond. No estaba completamente segura de que la potrilla todavía pudiera usar su ojo derecho. El ácido había devorado una gran parte de ese lado de la cara. ¿Vas a dejarme ir? Alcanzó a decir la potrilla con voz ronca, obviamente estando al límite de sus fuerzas. Shirley le mostró su sonrisa más agradable. «Pero por supuesto que voy a dejarte ir. Y a Silver Spoon también. Pero solo si puedes llegar a ella». Ella rompió a reír mientras se acercaba a la pared. Activó una palanca que estaba allí. Al instante varios agujeros se abrieron en el suelo dentro del tanque de vidrio, drenando los líquidos. Una vez que la mayoría se habían ido, bajó otra palanca. El círculo de metal se elevó sobre la tierra hasta que quedó suficiente espacio debajo de él para que un pony pudiera caminar erguido. Al mismo tiempo, las ataduras de la potrilla se soltaron automáticamente y ella cayó y se estrelló contra el suelo desde una corta altura.
Sus patas, que eran huesos desnudos hasta las rodillas, no pudieron soportar su peso y se partieron en dos. Fragmentos filosos de huesos volaron lejos mientras los restos miserables de sus patas caían a los lados. La suerte quiso que un duro fragmento de su pata derecha se clavara en el costado de Diamond cuando ella cayó sobre él, y por enésima vez en esa noche, Tiara aulló de dolor mientras trataba de superar el shock porque sus patas se rompieron todas a la vez. Con los pequeños muñones que le quedaban, se apoyó sobre el suelo. La mínima capa de ácido que había allí comenzó a morder su estómago, pero ese dolor palidecía en comparación a lo que Diamond Tiara ya había pasado, y ella casi no le prestó atención mientras trataba de comprender la agonía por la que estaba pasando. Así que debes de llegar hasta tu amiga y ambas podrán salir de aquí. Quién sabe, incluso podría haber algún médico unicornio lo suficientemente bueno para ayudarlas. La maestra Pony se rió maliciosamente. Tiara trató de levantarse, pero tan pronto como intentó ella reposar su peso sobre los fragmentos irregulares de hueso que salían de sus patas acortadas considerablemente, ella cayó otra vez. Jadeaba mucho más que una yegua obrera en una construcción. Incluso si ella no estuviera dolorida, no le resultaba fácil mantener el equilibrio sobre los tocones de sus huesos en lo absoluto. Por un momento deseó renunciar en ese mismo momento, pero al instante recordó la valentía que su amiga había mostrado cada vez que ella se rehusaba a seguir apretando el botón. Se lo debía por al menos intentarlo. Estaba a unos pocos metros de la fosa en el suelo, por lo que la potrilla de color rosa empezó a levantar sus pequeñas patas sobre su cabeza, tratando de arrastrar su cuerpo hacia adelante. Cada vez que lo hacía, sentía como si estuviera a punto de desmayarse por el dolor, pero ella siguió adelante y perseveró para salvarse a sí misma y a su amiga. Sherry Lee la miraba con emoción vertiginosa, burlándose de la potrilla a cada paso que daba. ¡Ey! Ya casi estás allí. ¿Por qué estás tardando tanto? Vamos, mantén el ritmo. La potrilla le ignoraba lo mejor que podía, y finalmente llegó al hoyo circular en el suelo. Ella trató de descender con cuidado por él, pero resbaló y cayó, haciendo que el fragmento óseo en su costado se clavara más profundamente. Ella se estremeció y gimió mientras se arrastraba hacia el centro del círculo, rodeando con los muñones de sus patas delanteras a Silver Spoon en un abrazo torpe. Oh, Spoon. Solo eso atinó a decir. La potra gris preguntó por Diamond Tiara entre balbuceos torpes, mientras lentamente abría un ojo. La otra potrilla trató de sonreír a su amiga, pero el resultado fue grotesco. Nosotras vamos a estar bien. Ella nos dejará ir. Logré alcanzarte. Sí, sobre eso. Dijo la voz fría de Sherry Lee mientras bajaba otra palanca. Mentí. Ambas potrillas levantaron la vista al oír un ruido sordo procedente de una tubería por encima de ellas, y cuando vieron un claro chorro de líquido familiar acercándose, se dieron cuenta de que no iban a ver nada más. Nunca más.